Celebramos hoy Santo Domingo de Guzmán, un santo español del siglo XIII, gran predicador, defensor de la fe en esos tiempos en que había muchas herejías y fundador de los dominicos. Felicitaciones a los dominicos. Y el texto bíblico que vamos a reflexionar es Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. La Biblia nos da pautas para solucionar muchos problemas de nuestra vida. Hoy, concretamente, nos habla de un tema muy frecuente en la vida de toda persona, el miedo. ¿Quién no ha pasado alguna vez por situaciones de miedo? El texto de hoy nos narra el miedo que tenían los apóstoles cuando se levantó una tempestad en el lago. Y nos enseña que es posible superar el miedo. Jesús, de hecho, en esa situación, cuando los apóstoles tenían miedo, Él va caminando tranquilamente por las aguas. El miedo es una experiencia muy común en el ser humano. Tenemos miedo de la soledad, de la oscuridad, de subir a un ascensor o subir a un avión. Tenemos miedo del fracaso, de la enfermedad, del futuro, de la muerte. Todos hemos pasado alguna vez por una situación de miedo. Yo durante mucho tiempo tuve miedo de presentarme en público. Gracias a Dios eso ya está superado. Y es desde mi propia experiencia y desde el texto de hoy que me gustaría dar algunas orientaciones sobre cómo superar y vencer el miedo. Lo primero es entender que el miedo es normal, no avergonzarnos de tener miedo. El miedo es una reacción de defensa delante de algo, de una amenaza que no controlamos. Y esto es prudente tenerlo. O sea, el miedo nos evita muchos problemas en la vida. Si no tuviéramos miedo, nos expondríamos a muchos peligros. Por tanto, en primer lugar, no te avergüences de tener miedo. Hasta el propio Jesús sintió miedo delante de la muerte cuando estaba rezando en Getsemaní. Algunos dicen que el miedo es de cobardes, que los valientes no tienen miedo. No estoy de acuerdo con eso. También los valientes tienen miedo, pero lo enfrentan. Ser valiente es enfrentar el miedo. Y esta es la segunda orientación que me gustaría darles para vencer el miedo. No dejes de hacer ninguna de esas situaciones que te dan miedo. ¿Te da miedo ir al dentista? No dejes de ir. ¿Te da miedo subir al avión? No dejes de subir. ¿Te da miedo hablar en público, leer en público? No dejes de hablar en público. Esa fue mi experiencia. A pesar de tener miedo, siempre di el paso de presentarme en público a pesar de mi miedo. Y poco a poco, ese miedo que parecía un ogro, que nos mostraba una cara muy fea, que parecía que íbamos a morir pasando por esa circunstancia de miedo, al final nos damos cuenta de que no es tan fiero el león como le pintan. O sea, cuando enfrentamos el miedo, lo desenmascaramos. Ese león se convierte en un gatito, porque somos capaces de enfrentarlo. Y aceptamos que pueda ocurrir eso que tenemos tanto miedo que ocurra. En mi caso, yo tenía miedo de hacer el ridículo, de equivocarme, de fallar, de pasar vergüenza cuando hablaba en público. Enfrenté eso y me di cuenta de que era pura fantasía. El miedo es pura fantasía. Casi nunca ocurre aquello de lo cual tenemos miedo.
Y el siguiente paso y definitivo para vencer el miedo es la confianza. El texto bíblico de hoy nos enseña que Pedro tuvo confianza cuando Jesús le dijo: ven a mi encuentro, y caminó sobre las aguas. El peligro, o mejor dicho, la desgracia, es que dudó, y cuando dudó se hundió. Pero mientras que tuvo confianza, él caminó sobre las aguas. Esto nos enseña algo muy importante. Con la confianza podemos superar el miedo. La confianza nos capacita para vencer cualquier dificultad. La confianza nos hace más fuertes que el miedo, más fuertes que cualquier peligro, más fuertes que cualquier dificultad. Y nos hace fuertes no por nosotros mismos, sino por Dios, porque confiamos en Dios. Y esto es lo que nos enseña Jesús en el texto. Él confía plenamente en su Padre Dios. Por eso enfrenta la muerte a pesar de tener miedo. Por eso hoy camina tranquilamente sobre las aguas, sin miedo de hundirse, sin miedo de morir. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible. Porque Él nos da la posibilidad de enfrentar cualquier dificultad con garantía de que vamos a superarla. Porque Él es más poderoso que cualquier situación, incluso la muerte, la enfermedad. Cualquier situación difícil que estés viviendo, con Dios la puedes superar porque Él es más fuerte que esa situación. Hoy confía en Dios, ponte en sus manos y lánzate y vence el miedo, ese miedo que a veces te atenaza y que te produce infelicidad. Confía en Dios y adelante. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.